En un video anterior estuvimos conversando acerca de los casos de éxito que plasmamos en un artículo en nuestro sitio web en asesoriajurídicainteligente.com y que fuimos exponiéndoles cómo pudimos lograr con juicios de amparo resolver asuntos muy importantes para nuestros clientes de manera muy ágil y de manera muy efectiva. En esta segunda parte continuamos diciéndoles los casos que fueron y nosotros consideramos casos de éxito y emblemáticos y cómo logramos resolverlos en favor de los intereses de nuestros clientes. Continuamos con esta segunda parte y sin más preámbulo les cuento, hace algunos años en el pico de la pandemia tuvimos algunos casos de clientes, temas inmobiliarios o fiscales y que por alguna situación habían tenido una relación áspera con su actual pareja o que habían tenido una crisis, una separación, y eso había desencadenado que tuvieran una falta de convivencia con sus hijos. Esto, dígase, porque hubo un divorcio o en caso de que hubiera una relación familiar, si hubiera provocado esa separación. Y dada esa separación, se habían roto las relaciones entre pareja y eso había repercutido muy lamentablemente en la convivencia física entre los padres y los hijos, o a veces incluso entre las madres y los hijos. Tristemente, esta fue una situación muy común en el pleno pico de la pandemia hace algunos años. Y desafortunadamente también se fueron dando estas situaciones en años posteriores. Por eso nosotros logramos ayudar en distintos juicios, con juicios de amparo, a padres que por una situación que nosotros consideramos una coincidencia nos contactaban y eran extranjeros y tenían a sus hijos en Colima y por alguna circunstancia de ellos vivían en el exterior y ya habían tenido una ruptura a través de un divorcio o a través de una separación física con sus parejas de ese entonces y habían roto las comunicaciones, habían quedado mucha fricción entre los padres de esos menores de edad y en consecuencia no había comunicación con los menores de edad. Entonces habría que hacer algunos despliegues de acciones como a través de juicios de carácter familiar, estar en condiciones de demandarle a la otra parte, es decir, el padre que no podía convivir con su hijo, vamos a decirlo así, demandarle la convivencia a la madre. Sin embargo, los juzgados familiares son en ocasiones, ante la gran cantidad de este tipo de asuntos, demasiado lentos. Nosotros logramos resolver este tipo de asuntos a través de juicios de amparo que nos permitieron en aquel entonces, de manera inmediata, que un juzgado de distrito ordenara a los juzgados familiares decretar un régimen de convivencia, por lo menos a través de videollamadas. Y no saben el gusto que nos dio poder estar en condiciones de que nuestros clientes nos dijeran que una vez que nosotros los habíamos ayudado con un amparo, poder decir después de años de tener esta situación complicada con su expareja, estar diciéndonos que ya de manera periódica podían estar por lo menos viendo a través de una videopantalla a sus hijos y también en muchos casos logrando convivencia física decretada por estos juzgados, todo a través del juicio de amparo. Muy en sintonía con este otro caso de éxito que les acabamos de comentar, también tuvimos la misma, exactamente la misma situación, pero no nada más por parte de los padres de familia, o los padres de un niño, o los padres de una niña. Teníamos y llegaron con nosotros personas que eran abuelos o abuelas de menores, de niños, de niñas, que no vivían en el estado de Colima. En un caso sí vivía aquí en el estado de Colima, en otro no vivía en el estado de Colima. Y nosotros logramos también para abuelos que querían convivir de manera física y por lo menos a través de una videollamada con sus menores de edad, que son sus nietos o nietas, logramos con el juicio de amparo que le impusieran la obligación a los juzgados familiares de determinar inmediatamente estas medidas, porque en ambos casos, en el caso que les hablábamos hace unos momentos, acerca de los padres de familia y en el caso de los abuelos, se consideran muchos factores que son derechos fundamentales por parte de los menores de edad. Me refiero de manera muy concreta que el derecho de convivencia que tienen los niños y las niñas con sus padres y con sus ascendientes están consagrados no solamente en la Constitución, sino en la ley
que resguarda sus derechos aquí en el estado de Colima y una ley general en México, y que nosotros vinculándola a un artículo cuarto constitucional que habla del interés superior de los menores de edad, aunado también al principio pro persona, al artículo primero constitucional y a diversos artículos de nuestra constitución política, a través del juicio de amparo logramos que estos derechos fundamentales de los menores de edad, como de los padres, como de los abuelos, pudieran ser respetados, que evitaran que se transgredieran o que se violentaran por parte de la omisión o la inacción de los juzgados familiares a la hora de pedirles que establecieran este tipo de regímenes de convivencia, entre, ya sea entre padres e hijos o entre abuelos y nietos. Y de veras que fueron de los casos que nos llenaron de mayor satisfacción, porque nos comentaban desde un principio lo difícil que era poder seguir la vida sin la convivencia con sus nietos o con sus hijos, y una vez que nosotros les entregábamos el resultado acerca de la resolución del juicio de amparo, incluso a veces desde la suspensión provisional a la definitiva, que ya ordenaba que se establecieran medidas provisionales, se les iluminaba la cara con una sonrisa. Aquí en nuestra oficina incluso llegaron a llorar de la emoción a algunas personas cuando les decíamos que por fin iban a poder ver a sus nietos o a sus nietas. En un principio a través de una videollamada y después incluso a través de convivencia física. Esto es otro de los casos emblemáticos que logramos resolver a través del juicio de amparo. Es muy común también que las autoridades administrativas, dígase ayuntamientos, gobierno del estado o diversas dependencias, tengan en ocasiones ante las solicitudes de los ciudadanos una demora o un retraso o una dilación, es decir, que se tarden en atender las peticiones y los planteamientos de los ciudadanos. Para eso en esos casos existe el amparo administrativo, dependiendo del acto, si es un acto que aplican al ciudadano o si es una omisión, dependerá cómo poder formular y establecer este tipo de amparos, que es de los más técnicos que existen dentro del juicio de amparo. Bueno, hace algunos años y en distintas ocasiones nos han buscado vecinos o colonos de algunas colonias de aquí del estado de Colima que nos solicitaban que pudiéramos apoyarlos con situaciones en las cuales les hacían planteamientos a los ayuntamientos y estos simplemente se cruzaban de brazos. Recuerdo el caso específico, que es uno de los que pusimos nosotros de manera emblemática como dentro de nuestros casos de éxito, que unos vecinos del sur de la capital estaban pues haciendo un planteamiento y una queja al ayuntamiento de la capital de Colima porque no respondían a sus solicitudes ni desplegaban ningún movimiento ante una especie como de invasión de áreas verdes por unas personas que cometían actos insalubres, que representaban cierto riesgo para la seguridad de la colonia. Y ante esa situación nos buscaron y nosotros logramos a través de un amparo que el ayuntamiento no solamente hiciera una respuesta a todo este planteamiento, sino que tomara acción inmediata en lo que estaban pidiendo de fondo los vecinos de esa colonia, que esto pues consideramos, como ya les dijimos, todo este video y el artículo que estamos nosotros haciendo, que nos ayuda para socializar y para explicarles que el juicio de amparo tiene muchas funciones, como hasta en este tipo de asuntos, un medio de control constitucional como este puede ayudarlos a los ciudadanos a respetar o hacer que se respeten sus derechos fundamentales. En este caso, pues bien podría aplicar o aplicó en su momento el derecho de petición y que se les respetara que se cumpliera una respuesta a ese derecho que hicieron los ciudadanos, que está consagrado en el artículo 8 constitucional. Y esa historia pues tuvo un final muy próspero, muy efectivo, gracias a que el amparo que se interpuso y el juzgado de distrito lo aceptó y fue en favor de nuestros representados, pudimos lograr ese tan anhelado objetivo que se buscaba. Hace algunos meses también nos buscó una clienta, hoy una gran clienta de nuestra firma, porque le estamos ayudando en varios temas, con un asunto que era en ese momento de manera muy apremiante, muy urgente para ella, y es que tenía mucho miedo de perder su casa porque estaba comentándonos o llegó aquí muy preocupada diciéndonos que el banco le había dicho que ya le iba a quitar su casa en 2, 3 días, algo así. Un abogado llegó
amedrentándola. Y entonces nos contrata a nosotros, investigamos toda la situación y pues habrá que decir que muy común después de la pandemia se presentaron algunos impagos de ciertas hipotecas, es decir, casas que se adquirieron a través de préstamos bancarios y que ante un impago o algunos impagos de los clientes o los que contrataron dichos créditos, el banco buscaba recuperar esas casas. Es decir, a través de un juicio especial hipotecario, poder pedir la ejecución de la hipoteca ante el impago. En algunos casos nosotros llegamos a ver que ni siquiera había impagos, ese mal procesamiento de datos de los bancos. Ustedes saben que hay casos de terror y muchas historias en cuanto a cómo los bancos tratan este tipo de situaciones en créditos de las personas que tienen un adeudo o supuesto adeudo. Y pues para no hacer la historia muy larga, nosotros nos dimos a la tarea de ver cómo era ese supuesto juicio que ya le habían enderezado a ella. Y en efecto descubrimos, muy lamentablemente, que habían simulado haberla notificado en alguna forma, que perdió ella toda la posibilidad de afrontar ese juicio y demostrar que estaba al corriente, o por lo menos en el momento en el que le hicieron la demanda, estaba al corriente de todos y cada uno de los pagos. Y esto fue debido a que hicieron algunas situaciones muy poco éticas y muy poco legales cuando fueron a estar en condiciones de llamarle a juicio a nuestra clienta. Cuando este tipo de situaciones sucede, no nada más ha sucedido en este tipo de juicios, ya hemos intervenido nosotros en otro tipo de juicios similares, pero en estos casos emblemáticos señalamos el evitar un remate por parte de un banco por la magnitud que iba a ser perder un patrimonio para una persona que solamente tiene ese inmueble. Sin embargo, en este tipo de situaciones, cuando se maquilan, cuando se diseñan, cuando se ejecutan esas notificaciones mal hechas en que dicen que una persona vive allí y le dejan supuestamente su citatorio y no la encontraron, o sale otra persona y dicen que era la persona que realmente estaban buscando, o dicen que no la encontraron y la notifican por edictos. Para ello, el juicio de amparo también puede resultar muy útil, y a nosotros, de hecho, nos resultó muy útil. Y nos resultó muy útil porque nosotros pudimos en ese momento acreditar que no hicieron una búsqueda exhaustiva de nuestra clienta en donde realmente tenían que buscarla, que era en su domicilio. Y bueno, ahí el tema del juicio de amparo está tratando siempre de que se le respete a los quejosos, que eso es el nombre que se le denomina técnicamente a la persona que interpone un juicio de garantías, que se le haya respetado su derecho de audiencia, su derecho al acceso a la justicia, sus garantías de seguridad jurídica, que no se haya quedado en un estado de indefensión, que haya tenido la posibilidad de ingresar, ofrecer y desahogar pruebas, que haya tenido la oportunidad de rendir alegatos en el juicio. Y uno de los pilares para poder hacer todo esto antes de perder en una sentencia ciertos derechos o su patrimonio es que la hayan llamado al juicio. Pero no nada más que la hayan llamado al juicio, que la hayan llamado al juicio de manera correcta, de manera legal. Y eso fue lo que argumentamos en su momento y es lo que nos concedió de entrada la suspensión provisional y en su momento la definitiva para lograr detener que le quitaran su inmueble por parte del banco. Esto es gracias al artículo 1 constitucional, al artículo 14 constitucional y al artículo 16 constitucional, y en una de las tesis que hay de la primera sala de la Suprema Corte habla sobre todo este tipo de esquemas que se deben de respetar cuando se va a llamar a una persona al proceso legal. Entonces hay que garantizar que el llamamiento, o incluso también podemos decirle el emplazamiento de la manera más técnica, está considerado como el primer acto de este bloque que se tiene que respetar, porque así está establecido en la Constitución y en esta tesis que les hacía referencia, que le llamamos todo en conjunto el debido proceso. Si ese debido proceso, con cada una de estas etapas que les acabo de decir en el video, no se verificó, no se le respetó a la parte que supuestamente estuvo involucrada en el juicio tiene que venirse abajo, y eso solamente se puede hacer a través de un juicio de amparo, y eso es lo que nosotros estamos logrando en ese tipo de casos a través de un juicio de amparo.
También hemos logrado apoyar a algunas personas que han venido aquí con nosotros con asuntos que son más delicados, incluso muy temerosos, muy nerviosos han estado aquí con nosotros porque en su momento venían en búsqueda de ayuda creyendo, con la sospecha fundada de que estaban siendo investigados y temían una detención arbitraria por parte de la policía, dígase ministerial o de otra tipo de autoridad en contra de su persona y ser privadas de la libertad. Este tipo de amparos que cada vez se usan menos porque se ha venido restringiendo con las reformas al sistema penal el abuso de este tipo de protecciones o de suspensiones para lograr impedir detenciones de la policía. Cuando se sabe usar y cuando realmente hay un motivo para poderlo usar, es muy útil. Y nosotros en algunos casos hemos ayudado a algunas personas que injustamente han sido investigadas o por lo menos siendo investigadas, injustamente pretenden detenerlas sin previamente haber establecido una serie de requisitos que están en los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y que estos no pueden ser contrarios a lo que dispone el artículo 14, el artículo 16, el artículo 17, el 19, el 20 y el 21 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De manera muy emblemática, recientemente nosotros logramos ayudar a un empresario del norte del país que tenía una situación por la cual estaba siendo investigado y su investigación estaba aquí en Colima. Nos buscó su familia, nos buscó vía telefónica dicho empresario y nos expuso que así tal cual ya había en algún domicilio que no era el actual donde vivía en el norte del país, ya habían llegado algunas personas ostentándose como policías ministeriales donde supuestamente le estaban diciendo a los vecinos que lo iban a detener. Nosotros interpusimos el amparo a tiempo, logramos impedir esa detención y resultó en su momento que no tenía precisamente por qué ejecutarse ninguna orden de detención o aprehensión en contra de esta persona porque el proceso penal en el cual sí estaba siendo investigado todavía no estaba en la etapa adecuada para poder hacer ese tipo de detenciones. Se logró su comparecencia aquí al Ministerio Público de manera formal, sin que fuera detenido, aclaró en su momento el tema y estuvo en posibilidades de gozar de libertad, de que pudiéramos cuidar que no perdiera su libertad con ese tipo de detenciones arbitrarias. Para eso también sirven este tipo de herramientas procesales o medio de control como es el amparo. Recientemente ha sido muy común y también hay que decirlo de manera muy lamentable que algunas autoridades ministeriales, es decir, ministerios públicos de las fiscalías de los estados, tienen dentro de sus investigaciones cierto tipo de actos y diligencias que vulneran y que molestan o que transgreden los derechos fundamentales de los ciudadanos en su patrimonio, como puede ser el caso de sus inmuebles. Muy recientemente nos pasó con un par de clientes y a través de un juicio de amparo logramos resolver este tipo de asuntos, el que los agentes del Ministerio Público aseguraban el inmueble registralmente, es decir, enviaban un oficio al registro público de la propiedad y le decían al registro público, ahorita no pueden hacer nada, absolutamente nada con ese inmueble porque lo tengo asegurado registralmente o inmovilizado registralmente. Ahí le ponen varios nombres. Nosotros en su momento consideramos que eso no podía ser legal ni constitucional porque este tipo de actos solamente pueden realizarse por parte del Ministerio Público si primero le pide permiso a un juez de control para poder hacerlo. Y en los casos que nos llegaron a pasar a nosotros, nuestros clientes que llegaron a venir con nosotros, en ninguno de esos casos habían hecho ese tipo de audiencias. Incluso posteriormente una jurisprudencia de diciembre del año pasado, del 2023, precisamente aclaraba esta situación y de manera muy precisa terminó exponiendo y decretando o afinando que ese tipo de inmovilizaciones, ese tipo de aseguramientos no los pueden hacer el Ministerio Público, no sin antes
ir con un juez de control, dar derecho de audiencia en su momento, en su caso puede ser también a la persona que se va a ver afectada, y en ese momento podría ya después proceder al aseguramiento, por lo cual esta herramienta, el medio de control constitucional como un juicio de amparo, también nos ha sido útil para este tipo de casos y puede serle útil a la gente que en su momento pueda estar lamentablemente pasando por una situación de esta. Y aquí de manera muy clara y muy concreta, evidentemente, otra vez es el 14, es el 16 constitucional el que se vulneran con el bloque de los derechos del Código Nacional de Procedimientos Penales contenidos en sus artículos, y también con los artículos que disponen tanto las diligencias que puede hacer el Ministerio Público como los actos que deben de pasar por el tamiz de un juzgado de control para poder ser aprobados y realizados por el agente del Ministerio Público. También el amparo puede ser muy útil para cuestiones administrativas, es decir, cuando alguna autoridad va a vulnerar los derechos fundamentales, los derechos constitucionales de un ciudadano o de una empresa o un empresario, es muy útil incluso para cuando va a multar, cuando va a aplicar un reglamento o cuando va a aplicar un impuesto en el amparo fiscal. Y este tipo de herramientas son, aparte de muy efectivas, también son muy técnicas. Solamente puede llevarlas a cabo firmas de abogados y abogados pues, especialistas en el tema fiscal o especialistas en el tema administrativo o en ambos. Aquí nosotros hemos ayudado también con un juicio en el que nosotros apoyamos a un restaurante que muy lamentablemente con una reforma que hubo hace algunos años vio vulnerado sus derechos fundamentales con el famoso reglamento de la ley antitabaco. Y me explico por qué. El restaurante tenía una zona para estar en condiciones de que los fumadores pudieran estar consumiendo sus bebidas, sus alimentos, y también pudieran estar, pues en su caso, fumando, ¿verdad? Cosa que nosotros en su momento, y aquí de manera muy breve, no cuestionamos el sentido y el propósito de la ley. Tenía un fin evidentemente de carácter positivo al buscar más salud pública o prevenir problemas con este tipo de situaciones. Sin embargo, nosotros considerábamos que era injusto y era ilegal, era inconstitucional la aplicación de ese reglamento con nuestros clientes, porque en su momento hubo un reglamento anterior y ese reglamento sí se estaba cumpliendo. Las disposiciones que había en su momento en la ley, antes que en el reglamento, en la ley, se estaban cumpliendo por parte del restaurante, y a la hora de que viene una especie de reforma, tuvo que cancelar toda esa área, el restaurante, una inversión que incluso en su momento hicieron a la luz de una reforma previa, y que este tipo de reglamento por sí mismo rebasaba el sentido de la ley, que es un tema muy técnico en cuestiones administrativas, y que nosotros hicimos valer evidentemente el artículo 1, el 14, el 16 constitucional, y que nosotros esgrimíamos que pues era inconstitucional el reglamento y su aplicación en contra de nuestro restaurante, y por lo tanto solicitábamos la suspensión, que es que la suspensión, que no le aplicaran el reglamento a este restaurante, incluso mientras no se resolvía el tema de ese juicio de amparo, que en algunos casos, como ya se han de haber dado cuenta muchas de las personas que están familiarizadas con este tema, no se han resuelto muchos de esos juicios porque los están buscando acumular en una instancia superior para resolverlos de manera muy general, todos en masa, por así decirlo, y que no haya contradicción entre las resoluciones del Poder Judicial Federal. Pero bueno, en resumidas cuentas, pudimos ayudar a este restaurante con ese amparo, y es uno de los casos de éxito que nosotros estamos tomando como referencia para que la gente pueda saber no solamente para qué puede servirle el tema del amparo en temas más de carácter civil o más en cuestiones de carácter personal, sino también de índole empresarial, como lo puede ser en materia administrativa y en materia fiscal, siempre y cuando una autoridad les quiera aplicar una norma, les quiera aplicar un reglamento, les quiera aplicar
una circular, un decreto o algún acto de autoridad en el cual nosotros consideramos que de aplicarse violentaría los derechos que tienen estos empresarios y estos ciudadanos dentro de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por hoy es todo lo que tenemos que compartirles en este video, que esperamos que haya sido de su agrado, y ya saben que si desean conocer todo este contenido y seguirnos la pista de toda esta información valiosa, con las guías, con los tips, con los hacks, con todo el material que vamos a estar nosotros cada vez más compartiéndoles en estas redes sociales, lo que deben de hacer es seguirnos, suscribirse en nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, y también estar al pendiente de nuestro sitio web, y en todos estos lugares nos encuentran como Asesoría Jurídica Inteligente. Su servidor, Eric Ramírez, muchas gracias por ver este video.